Muy buena, soy Loris. Hoy vamos a grabar vídeos sobre macros, cómo construir una macro, en este primer vídeo, macro simple, y el segundo vídeo sobre cómo construir macros, customizarla con más complejas. Vale, empezamos. Empezamos con una pieza de 400 por 400 por 40. En esta pieza que tenemos aquí visualizada, queremos trabajar en este lado que está aquí a la izquierda, por lo cual vamos a marcar, seleccionar este cara que está aquí a la izquierda con este botón. Vale, aquí pintamos un rectángulo y, por ejemplo, una raya. Ok. Utilizamos variables. Las variables que necesito son algunas. Por ejemplo, AA, que es el largo, será el largo de mi rectángulo, 200. BBB, que será el ancho de mi rectángulo. CCC, que será el largo de mi raya, que está aquí en el medio. También necesito un parámetro que es, por ejemplo, XXX, que será el posicionamiento de este dibujo a lo largo de la cara. Bueno, añadimos también un par de parámetros que pueden ser PP1, 2 milímetros, que será la profundidad que voy a mecanizar este rectángulo, y una PP2, que será la profundidad de la raya, que puede ser 80, por ejemplo. También me gustaría añadir otro parámetro, pas, que es un número de pasadas, con la cual tengo que realizar mi raya de interna, que tenga que llegar a 80. Por ejemplo, quiero llegar con 5 pasadas. Vale, estas son las variables que voy a utilizar para manipular, mover, construir este dibujo. Empezamos. Selecciono este rectángulo y este rectángulo en X, el punto de inicio, bueno, el largo, la base será, hemos dicho, AA y BBB. Ok, el punto de inicio lo vamos a meter a 0 para empezar. Cuando yo escribo 0, me pone la esquinita que está aquí arriba a la izquierda, por lo cual si lo quiero centrado tiene que ser menos AAA, que es el ancho, dividido 2. ¿Sí? Ok, esto está centrado porque se referencia a esta esquina, que a partir de aquí será menos mitad del largo. La posición en Z. Es importante ver que cuando he seleccionado esta cara, esto es X y esto es Y. No estamos hablando de Z, es una cara donde X es lo largo e Y es la altura. Son las coordenadas X y de este plano. Vale, por lo cual si en Y yo pongo 0, me va a ubicar el rectángulo ahí. Si yo le pongo LPZ, que es el espesor de la pieza en Z, me va aquí abajo. Por lo cual, si lo quiero centrado, será dividido 2. Bueno, al cual hay que sostrarle, quitarle, hemos dicho, BBB dividido 2. ¿Sí? Lo repetimos. 0 está arriba, LPX está abajo, LPX dividido 2. Estamos a media, de ahí sostramos BBB partido 2. Lo bonito es, lo suyo es que cada operación sea justamente separada por, aunque funcione lo mismo, de paréntesis. ¿Vale? Entonces, y lo mismo vale arriba. Sería LPX partido 2. Ok, entonces, eso traído mitad y aquí, ¿no? Lo hemos centrado a su lateral con esta forma. Vale, ¿cómo lo voy a mover? Notar que cuando utilizo la variable, aquí se pinta de azul, significa que estas variables están en uso. Lo que no está en uso es la X, ¿no? Que me servía para desplazar el rectángulo. ¿Cómo lo desplazo?
En X le sumo lo que es la variable X. Se ha pintado de azul, por lo cual yo aquí puedo decirle 100, 200 y se va moviendo. 0 vuelve en el medio. Y lo mismo esto, aquí le puedo decir 150 el rectángulo y 20 el rectángulo, que siempre estará centrado. Vale, pues lo dejamos como estaba. Ok, y arreglamos la raya. Esto lo tenemos hecho. Vamos a ver la raya. La raya es la longitud, el punto de inicio, que sería este. Si lo pongo a 0, lo pondría ahí. Pero lo suyo es meter un signo negativo de lo que es la longitud de la raya partido 2, o sea, CCC dividido 2. Y como posición en Y, pues el centro del panel, LPZ partido 2. Ok, el punto, esto sería el punto de inicio. El punto de fin lo podemos escribir aquí con diferentes soluciones. Esto es absoluto. Me gusta esto que es dándole un ángulo que es 0 y una longitud que para mí es CCC. Ok. Vale. Entonces, si yo a esto CCC le digo que es 300, si le digo que es 50, ok, lo dejamos en 100. Ahora, empezamos con el CAM. El CAM es este botón que está aquí. Vamos a darle la fresa y le vamos a decir que, por ejemplo, mi rectángulo podría hacer las dos en el mismo tiempo, pero el rectángulo tiene que estar corregido por el medio y voy a seleccionar una fresa que podría ser, por ejemplo, esta. Si no me gusta de dónde empieza, con este botón que está aquí puedo elegir dónde tiene que empezar la fresa. Ahí. Correcto. ¿Cuál es la profundidad? Pues la profundidad PP1. Ok. Esto sería el primero. Luego, tengo que hacer otra vez un mecanizado con este botón que está aquí. La raya por el centro, me vale. La fresa la misma. Esta. La profundidad PP2. Evidentemente 80 de una pasada sola, de una tirada sola no llega. Entonces tengo que utilizar el parámetro que está en datos de pasadas verticales, aquí, donde pone pasadas verticales, y ponemos pas. Ok. Hay algunos parámetros que no permite variable, como en este caso. Supongo. Valor del parámetro, ¿no? Esto se resuelve dándole el botón derecho sul nombre del parámetro y seleccionar el devuelve parámetro. Cuando yo meto un devuelve parámetro, entonces sí que me deja utilizar el número de la variable. Ok. Aquí el número de pasada es esto, 5. Si le dijera 3, serían 3 y funciona. Existe la posibilidad de marcar, por ejemplo, el bidireccional. En este caso me haría una raya, otra raya y otra raya. Pero si marco bidireccional, como se puede ver, entra, profundiza, izquierda, profundiza. También puedo hacerlo con incremental. Bueno, son diferentes soluciones que hay aquí. Vale, lo dejamos en bidireccional. Ok. Si yo muevo en X, si muevo en X, se mueve solo la primera porque en la raya que es que está aquí, no puse que también tenía que incrementar la XXX, ¿no? La posición inicial de la X. Ahí, error. Vale. Entonces aquí lo dejamos a 5. Si todo funciona, bueno, puedo meter la posición en X 150. Si todo funciona, cuando yo doy el play,
lo bonito sería que el rectángulo fuera redondo aquí, ¿no? Fuera... Entonces voy en el parámetro del rectángulo, donde puse todas estas variables. Aquí abajo donde pone parámetro tengo la posibilidad de darle al chaflán, que es este botón que está aquí. Bueno, me hace un 10, pero lo suyo sería hacer, el ancho era BB, ¿no? BBB, el ancho de la chapa, BBB partido 2, me da error porque tiene que ser menos 0.1. Aquí es, sí, esto es división por 0, no puede ser, si BB es 30, no puede ser 30, 15, tiene que ser 15 menos una décima. Entonces lo hacemos así. Ok, BBB dividido 2 menos una décima. Si no, me dará el error, ¿no? Un error que es este. Parámetro non válido. Y le ponemos menos 0,1. Ok, hecho esto, lo hemos redondeado. Ok. Bien, ahora para ver si funciona la macro la tenemos que cambiar en A. Le decimos 100, altura 20 y lo que está en el medio 70, por ejemplo. Y, o menos 50. Y la profundidad menos 50 y el número de pasadas 3. Si todo va como tiene que ir. Ok. Muy bien. Siempre en el medio. Vale. Hecho el programa, que es esto, vamos a crear una macro. ¿Cómo se crea una macro? Muy sencillo. En lugar de guardar con este botón o con este botón, vamos a guardarla con este otro botón. Esto que tiene como un cubo. Cuando yo le doy a esto, voy a meter el nombre, me reclamo un nombre, cerradura. Me pide un dibujo, lo puedo elegir de mis imágenes del ordenador. Y en automático salto a esta otra pantalla. ¿Cuál es esta pantalla? Esta pantalla es este botón aquí. Cuando estoy fuera, si quiero ver las macros, tengo que ir aquí. Es este. Aquí hay varias cosas, canto, reglas. Las macros son estas. Estos son los parámetros que he utilizado en el programa. Claro, son parámetros que son feos a ver. La macro, si voy en datos preliminares, veo cómo se presenta la caja. Todos estos parámetros no se entienden y esto que está aquí abajo lo podría hasta quitar. Para quitar esto voy en funciones especiales y aquí donde pone habilitar el sector de la lista, lo desmarco. Entonces mi macro sería solo esto de momento. Falta cambiarle los nombres que no me gustan, entonces hay que ir en propiedad y aquí donde pone los códigos, el nombre lo tenemos aquí al lado, con lo cual sería la A, largo, chapa, B, ancho, chapa, C, largo, caja, Z, posición en X, profundidad, chapa, profundidad, caja. El último son pasadas, ahí, caja. Cuando completo todo esto, en visualización tengo las descripciones y si le dejo el ratón por encima, aparece entre crochetas, ¿no?, el nombre de la variable suya. Ok, hecho esto, al darle al guardar y volviendo al CAD, si yo hago un programa nuevo donde le digo 600 por
y busco en este icono que está aquí, encuentro mis macros, incluido esta que tengo aquí. ¿Qué hace esta macro? 150, 30, largo de caja 80, ok, una sola línea, un solo botón para hacer esto que está aquí. ¿Sí? Esta es la primera parte. Ahora vemos cómo personalizarla.